Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día estamos hablando sobre lo que es la Torre de Babel. Esta es una historia bastante conocida para muchos. Incluso hoy en día, si nosotros recibimos una carta de lo que es el hospital o una clínica médica, vemos que al final de la correspondencia hay una hoja con diferentes lenguajes, lo cual te dice de que necesitas ayuda, pues llamar a cierto número. Y esto se comenzó a ser derivado de lo que es esta historia. Dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo del 1 al 9. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Aquí vemos de que la palabra dice de que tenían una misma lengua. Toda la tierra tenía una sola lengua. Cuando habla de toda la tierra, hay que definir de que la palabra no especifica del mundo en general, sino que está hablando de ese lugar en específico. Dice toda la tierra que se conocía en ese momento, los habitantes de esa región. Y muchos debemos tomar en cuenta lo siguiente: tengamos cuidado cuando tratamos de interpretar un texto bíblico. Tengamos cuidado de la manera que nosotros interpretamos ciertas escrituras, porque debemos de entender el contexto de todo. No podemos hablar solo por hablar sin tener un conocimiento. Es importante que tengamos cierto nivel teológico para poder entender ciertos textos. Debemos de aprender a conocer ciertas reglas de interpretación, para así no llegar al punto de una mala interpretación de la Biblia, de los textos. Así que dice la palabra de que entonces tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y dice que llegaron del oriente, llegaron a la llanura de la tierra de Sinar. Aquí podemos ver lo que les dije al principio. Dice de que llegaron a una llanura en la tierra de Sinar. Así que dice: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Así que ellos idean un plan, ellos crean una estrategia. Dice: ok, ¿saben qué? Hagamos ladrillos, cosámoslo y usemos la mezcla para hacer. Y ellos idearon algo. Dice la palabra, dice: y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dice la palabra de que todos hablaban una misma lengua y unas mismas palabras. Una cosa es cuando tú hablas un mismo lenguaje con alguien, pero casi siempre no hablan las mismas palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo comunicarme con personas, sea lo que es en español o sea en inglés. Gracias al Señor tengo cierto conocimiento del inglés, practico el inglés. Entonces yo puedo comunicarme con dos tipos de personas, con alguien de habla hispana y alguien de habla inglesa. Pero lenguaje es una cosa y comunicarme es otra, porque yo puedo hablar con alguien, pero comunicarme es cuando hay algo de ida y vuelta. Entonces vemos de que dice la palabra de que había una sola lengua y unas mismas palabras. Y dice: edifiquémonos una ciudad y también una torre, la cual llegue su cúspide hasta el cielo. Pero hay algo que sobresale, que dice: hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Así que había algo definido, había un propósito definido por el cual ellos querían hacer una ciudad y construir una torre. El propósito primordial de ellos era hacerse un nombre. Si nosotros analizamos nuestra vida, por lo general nosotros queremos ser conocidos o ser recordados cuando nos vayamos, sea de este mundo, nos cambiemos de ciudad, nos cambiemos a otro país, sea como sea, queremos ser recordados, queremos que haya un nombre, que nuestro nombre sea recordado en el lugar donde estábamos establecidos. Así que los hombres dicen: hagámonos un nombre. Pero también dicen: por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y aquí vemos de que hay un dicho que dice: donde está el pecado, ahí está la penitencia.
es un dicho secular o religioso en el ámbito religioso. Entonces dice, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Así que en su mente ya tenían cierto pensamiento, decir, hagámonos esto, construyamos una torre, hagamos un renombre, que todo el mundo nos recuerde, que todo el mundo tenga memoria de nosotros. Y si un caso, un día más adelante somos esparcidos, pues ya nos reconocerán. Y dice más adelante, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí la palabra dice de que Dios mismo bajó. No envió a alguien más, no envió un ángel, no envió a alguien para que fuera a ver. Dice la palabra de que Dios mismo descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Así que para que Dios mismo haya bajado a ver con sus propios ojos lo que estaba pasando, significa de que lo que estaba construyendo iba a ser algo que iba a trascender a un punto donde el hombre mismo se iba a creer más que Dios, literalmente. Si nosotros vamos a lo que es la historia, vamos a lo que es en el ámbito espiritual, dice la palabra de que Satanás era un ángel, el ángel más hermoso de todos los ángeles en el cielo, pero dice la palabra de que él quiso parecerse a Dios. Él quiso ser igual a Dios. Y cuando esto pasó, dice la palabra de que él comenzó a conseguir un ejército para ir contra Dios, y para que peleó contra Dios. ¿Por qué? Porque quería ser igual a Dios. Pero vemos de que Dios lo desecha. Así que vemos algo parecido en este texto. Dice la palabra que baja Dios para la ciudad. Y dice el versículo siguiente, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Así que dice la palabra de que Dios baja, Dios observa la ciudad y la torre, y dice, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Aquí da dos características. Dice que el pueblo era uno, tenían un solo lenguaje, pero también hay algo que sobresale y dice, y han comenzado la obra y nada les hará desistir hasta ahora de lo que han pensado hacer. Así que hay 4 puntos. En primer lugar dice que el pueblo era uno. Dice el lenguaje era un solo. Que comenzaron la obra y que nada les impedirá desistir hasta hacer lo que han pensado. 4 características bastante notables en este texto. Si nosotros traemos esto a nuestra vida actual, si nosotros traemos esto y lo aplicamos a nuestra vida actual, vemos de que hoy en día la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es un solo pueblo. No habla una sola lengua. No todo mundo está pensando en la obra. Y fácilmente desiste de lo que ha propuesto hacer. Vemos diferentes denominaciones, diferentes religiones, que cada día se crean nuevas iglesias, cada día se crean nuevas denominaciones, nuevos movimientos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, ha dejado de ser uno solo y se ha esparcido, ha dejado de hablar un solo lenguaje. Ahora hay diferentes doctrinas, diferentes líneas de pensamiento, diferentes denominaciones, diferentes religiones, diferentes doctrinas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se ha esparcido por sí solo. Dice más adelante, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda lo que habla de su compañero. Y así esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Así que vemos de que Dios dice, nada va a hacer desistir a estos hombres, a los hijos de los hombres, de
hacer, determinar lo que se han propuesto hacer. Por consiguiente, necesitamos actuar, necesitamos descender y confundir ahí su lengua, para que ninguno entienda lo que habla de su compañero. Para que Dios mismo haya intervenido, era porque estos hombres tenían bien definido, tenían bien arraigado de qué querían hacer, cuál era el propósito que querían realizar. Ellos querían hacerse un nombre. Ellos querían ser recordados. Ellos querían trascender en lo que era la historia. Porque todos hablaban un solo lenguaje y tenían unas mismas palabras. Imaginémonos qué haría la iglesia de Cristo si se uniera, si dejara a un lado todos los legalismos, dejara a un lado todas las malas enseñanzas, dejara a un lado todos los señalamientos, dejara a un lado todos los prejuicios, dejara a un lado todo aquello que está dividiendo el cuerpo de Cristo. Imagínense qué haría una iglesia si se uniera para comenzar a cambiar el mundo completo, para comenzar a cambiar lo que es la humanidad, para volver a traer los valores, para volver a traer lo que es el temor de Dios, para volver a fundir o volver a las bases bíblicas, a lo que es los fundamentos bíblicos de que Dios nos habla en su palabra. Así que la palabra dice de que Dios mismo tuvo que intervenir para que dejasen de construir la ciudad y los esparció sobre la faz de la tierra, Dios mismo. Y en este tiempo no ha sido Dios el que ha venido a traer confusión, ha sido el enemigo que ha puesto su mano para comenzar a confundir la iglesia, comenzar a confundir el hombre, comenzar a confundir, a distorsionar lo que Dios había fundamentado, lo que Dios había creado. Así que dice el siguiente versículo: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que debemos profundizar en esto. Esta es una historia, esto es algo bastante profundo que podemos analizar, podemos tomar una enseñanza tremenda de este texto. Vemos que cuando el hombre deja a un lado los prejuicios, deja a un lado lo que son las contiendas, deja a un lado lo que es los diferentes pensamientos y comienza a hablar un solo lenguaje y comienza a ponerse de acuerdo unos con otros y comienzan a tener un propósito definido, comienzan a ponerse de acuerdo en qué quieren alcanzar, a dónde quieren llegar, qué quieren lograr como iglesia, qué quieren lograr como cuerpo. Es importante que nosotros, la iglesia de Cristo, deje todo prejuicio, deje toda contienda, deje todo egoísmo, deje toda esa basura, perdón las palabras, que ha comenzado a tener, que ha comenzado a agarrar, ha comenzado a atesorar. De que no estoy de acuerdo contigo porque no, la palabra no dice esto, no estoy de acuerdo contigo porque la palabra no dice aquello. Estamos más poniendo nuestra mirada en qué pensamiento estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, más allá de ponernos de acuerdo a transformar el mundo, de transformar nuestra ciudad, de transformar nuestra comunidad, de transformar nuestra iglesia. Dejando afuera todas las denominaciones, todas las religiones, todas las doctrinas. Si pensamos en nuestra iglesia en la cual nos estamos congregando en este momento, vamos a ver de que dentro de una misma iglesia de 4 paredes no hay un mismo lenguaje, no hay una misma lengua. No nos estamos entendiendo, no nos entendemos entre hermanos, porque aparentemente nos entendemos, pero nuestra actitud, pero nuestra postura demuestra algo diferente. No tenemos un lenguaje, un mismo lenguaje, no tenemos una misma lengua, hablamos un mismo lenguaje, pero no tenemos unas mismas palabras. ¿Por qué? Porque cada quien se guía como quiere guiarse. Cada quien quiere imponer su propio pensamiento. Y no se trata de imponer pensamientos, se trata de apegarse a la palabra, de apegarse a la voluntad de Dios, de ser consciente de nuestra humanidad, de ser consciente de nuestras debilidades, de ser consciente de todas aquellas cosas que nos impide seguir adelante. Mientras la iglesia de Cristo internamente no se ponga de acuerdo entre sí, nunca va a alcanzar o va a lograr transformar el mundo. El mundo cada día está más
más perdido. El mundo cada día está más difícil. Y la iglesia sigue todavía peleando, inclusive por su vestimenta, inclusive por qué hacer y qué no hacer. Peleando en diferentes opiniones, diferentes pensamientos, cuando debe ponerse de acuerdo para así poder alcanzar y poder trabajar en la obra y que la obra del Señor pueda crecer a donde tiene que llegar. Recapacitemos en esto. Hombres que querían hacerse un renombre nada más. Hombres que nada más querían ser recordados. Querían construir una ciudad y una torre para que su nombre fuera recordado. Y Dios mismo tuvo que bajar. Porque si Dios no hubiera bajado, los hombres hubieran hecho lo que se hubieran propuesto hacer. Y fue necesaria la intervención divina de parte de Dios para detenerlos. Dios mismo tuvo que bajar para detenerlos. Pero hoy en día no es necesario muchas veces que el enemigo nos quiera detener. Nosotros mismos nos detenemos. Nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Nosotros mismos nos ponemos cosas en el camino que no debemos de ponernos. Pongámonos a cuentas y analicémonos como liderazgo, como líderes, como ministros, como pastores. Analicémonos. ¿Qué estamos haciendo para la obra? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos hablando la misma lengua? ¿Solo porque hablamos español? ¿O los que hablan inglés? ¿O tenemos las mismas palabras? Lo cual es restaurar, lo cual es edificar, lo cual es construir, lo cual es expandir lo que es la obra, lo que es el reino de Dios. Profundicemos en eso. Así que espero que este video haya sido de bendición para tu vida y te invito a reflexionar en esta historia. Te invito a reflexionar en este video, en esta enseñanza. Te invito a recapacitar. Tal vez tú eres de las personas de que ha tomado su propia postura, no ha querido admitir ciertos errores. O tal vez es el otro lado de la moneda. La persona que está luchando para traer una unidad. Pero tu voz no es escuchada. Oremos al Señor para que Dios haga la obra. Pero tratemos primero nosotros de cambiar nuestra actitud. Así que Dios les bendiga. Espero con un nuevo video la próxima semana. Y les invito a compartir este material y a suscribirse a mi canal si así lo desean. Y les veo pronto y que pasen una feliz noche. Y que Dios les bendiga grandemente.